Hay libros que entretienen y otros que muestran realidades y que incomodan. Y hoy, justamente, le quiero hablar de esos libros. Me presento, soy Julián Busto, estudiante del tercero medio A, y hoy te quiero presentar mis top 5 libros con temática histórico-social. Héroes 2, la historia secreta de Chile, presenta distintos episodios y personajes importantes de la historia chilena desde una mirada menos tradicional. A través de relatos dinámicos y cercanos, Baradit muestra los hechos pocos conocidos y aspectos más humanos de las figuras históricas. Entre ellos aparece la Tamara, una figura relacionada con la resistencia durante la dictadura militar, cuya historia refleja el clima de tensión política y social que vivía Chile en esa época. El libro busca acercar la historia a lectores jóvenes de una manera entretenida y reflexiva. En mi opinión, este es un libro bastante interesante de leer. Logra que la historia chilena sea más cercana y más fácil de entender. Además, el autor utiliza un lenguaje sencillo. Lo único malo es que la lectura se hace muy corta. En la Operación Siglo XX se relata el atentado realizado contra Augusto Pinochet el 7 de septiembre del año 1986 por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. El libro muestra cómo durante los meses los frentistas planificaron la operación en secreto. También relata la tensión y el riesgo que vivían los integrantes del grupo mientras organizaban el ataque. El plan consistía en emboscar la caravana de Pinochet en la cuesta de Chupayas, camino al Cajón del Maipo, ya que todos los domingos viajaba a su casa de descanso. Cuando la caravana pasó, los 19 combatientes comenzaron el ataque y lograron matar a 5 escoltas. Sin embargo, Pinochet sobrevivió. Además del atentado, el libro nos explica las consecuencias políticas y humanas que dejó la operación. Después del ataque, la dictadura aumentó la persecución contra miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y realizó violentos operativos represivos, como la Operación Albania, donde fueron asesinados 12 frentistas en distintos puntos de Santiago como venganza, a manos de la CNI. En mi opinión, este libro es impactante porque muestra la tensión que había en este proceso de dictadura. También te invita a la reflexión de los actos políticos y humanos y todas sus consecuencias. El libro nos relata de Doña Lucía, no solo como la esposa de Augusto Pinochet, sino como una mujer clave en la influencia de la dictadura militar. Como su vida de clase media, a una mujer poderosa, primera dama, ambiciosa y cómo su papel determina la gestión del poder. Matus indica en su libro que Pinochet no hace nada sin su Lucía. Es como el motor de su ambición, inseguridades, envidias, como el control que ejerce en el entorno. El poder fue como presidenta y la creación de la Fundación SEMA Chile, que le permitieron una plataforma de poder y recursos. Ella, tras golpe de Estado, abusó del uso de poder llevándolo a personal militar. Nunca compartió con sus hijos y nietos, siempre estaba sola. Estaba con el temor de atentados, ordenada la custodia permanente. Más que una opinión, es una recomendación de este libro. Si a ti te gusta leer dictadura militar, recomiendo no saltártelo. Y te hace una pequeña pregunta. ¿Cuánto fue la influencia que Lucía ejerció sobre su marido? La conjura de Mónica González cuenta cómo se fue preparando el golpe de Estado en 1973 en Chile, desde mucho antes que ocurriera. A través de investigaciones, testimonios y documentos, el libro muestra las tensiones políticas, sociales y militares que existían durante el gobierno de Salvador Allende. Además, las cooperaciones realizadas por sectores de derecha, militares y grupos extranjeros para terminar con la unidad popular. También explica el ascenso de Augusto Pinochet y cómo el país se fue dividiendo cada vez más hasta llegar al bombardeo de La Moneda y la muerte de Allende el 11 de septiembre de 1973. Finalmente, el libro refleja las consecuencias humanas y políticas que dejó el inicio de la dictadura militar en Chile. En mi opinión, La Conjura es el mejor libro de dictadura militar. Es un libro fuerte y duro de leer, tanto por los hechos que relata como la violencia que muestra sobre la dictadura militar en Chile. Aunque una lectura extensa, siento que es necesaria para comprender realmente lo que ocurrió en ese periodo y tomar conciencia de las consecuencias humanas y políticas que dejó. Además, invita a reflexionar sobre cómo el poder, el miedo y la violencia puede afectar a toda una sociedad, y las imágenes del final le dan aún más el impacto al libro, porque ayudan a dimensionar la realidad de los acontecimientos. Y por último tenemos
El libro de Karadima, de María Olivia. No voy a pronunciar su apellido. Tampoco sé pronunciarlo. Karadima Fariña fue un párroco del Bosque, en Providencia, aproximadamente del año 80, el cual formó a la élite de la Iglesia Católica. Personas de renombre en la sociedad, como político, empresario y obispo, lo veían como un santo en vida. Él tenía un círculo de jóvenes a los que le llamaba elegidos, que vivían para servirle. Este libro habla cómo Karadima usaba la vida de fe y su vida espiritual para usar sexualmente a jóvenes y seminaristas. El libro habla de los testimonios que gracias a ellos todo salió a la luz, en cual se menciona besos, tocaciones, masturbaciones y abusos de conciencia. Y todo esto sucedía en la parroquia, en su pieza, en la cual utilizaba o la manejaba como afecto paternal. El libro nos deja cómo fue el encubrimiento por obispos que lo protegieron por décadas. Las denuncias llegaron al Vaticano en 2003, pero se archivaron. La Iglesia lo defendió hasta que el escándalo en 2010, cuando Ciber Chile publica su reportaje al año siguiente, el Vaticano lo declara culpable de abuso de menores y lo condena a vida de oración. En 2018, el Papa Francisco lo expulsa del sacerdocio. Murió en 2021 sin pedir perdón. Lo que se puede destacar del libro es cómo Karadima reclutaba a jóvenes de colegios cuicos. Su círculo fue muy clasista, logrando tener un poder con ellos y tener una clase. El abuso espiritual controlaba conciencias, vacaciones, matrimonios. Era tanto su convencimiento que decía tener contacto directo con Dios. Cómo se logró tapar la verdad durante 20 años, en donde fue la gran crisis que ha vivido la Iglesia Católica en Chile, quedarán en silencio, tapando lo que estaba sucediendo. Y si hacemos el recuento de estos 5 libros que hemos hablado, este sería el top. Y mencionar también los primeros lugares que se llevaron aquí, como ya mencioné. Así que muchas gracias por ver el video, espero que les haya gustado, dejen su like y lean la Biblia.